camino de la vida es hacia arriba, al entendido, para apartarse del Seol abajo, dice el pasaje que acabamos de leer. Esta declaración provoca la siguiente pregunta: ¿por cuál camino vas? ¿Por cuál camino va usted? ¿Por cuál camino vamos, hermanos? Cuando enfrentamos esta pregunta y la contestamos a la luz de las Escrituras, nos daremos cuenta que primeramente uno es el camino de la vida y el otro es el camino de la muerte. Amén. Solo hay dos caminos. ¿Por cuál de los dos va usted? ¿Por cuál de los dos vas tú? Si no va por el camino de la vida, entonces ciertamente va por el camino de la muerte. Porque nada más hay dos caminos, no hay otra opción. Así es que o vas por el camino de la vida o vas por el camino de la muerte. En Deuteronomio 30:19, Dios exhorta a su pueblo y les dice lo siguiente: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Así dijo Dios a su pueblo. Escoge tú. ¿Ha oído a gente decir? Yo lo he oído muy seguido: Dios va a decidir. Muy piadosamente: Diosito va a decidir a dónde voy. No, Diosito no va. En primer lugar, Dios no es ni un Diosito. Dios es un Dios grande. Es que quite esa costumbre de decirle a Dios Diosito, diminutivo, porque Dios no es ningún Diosito. ¿Sí me está siguiendo? Nada más hay un Dios, el creador del universo, todopoderoso, todo sabiduría. Y él dijo: tú escoges. Tú escoges. ¿Cómo le saca la gente a eso? ¿Cómo le saca la gente a escoger, a tomar una decisión? Y están diciendo: bueno, a ver, Diosito allá, a ver dónde quiere que yo vaya. Dios es bien claro en su palabra. Él quiere darte vida. Él envió a su hijo para darte vida. Ahora la decisión es tuya. ¿Qué vas a hacer con su hijo? ¿Qué vas a hacer con Cristo? ¿Sí me está siguiendo, verdad? Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Voy a repetirlo: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. La gente nos podemos equivocar, el hombre se equivoca. Y cuando se trata de lo espiritual, las consecuencias son muy graves. El precio es muy alto. El riesgo es tu alma, lo que estás arriesgando si te equivocas. Es por eso que cuando hablamos de las cosas espirituales, del cielo, del infierno, qué es lo que, cómo debemos de escoger y vivir, debemos de ir a la palabra de Dios, porque el que sabe, la opinión que vale es la opinión de Dios. Porque la gente tiene muchas opiniones, pero la única opinión que vale es la palabra de Dios. Entonces, uno es el camino de la vida, el otro es el camino de la muerte. Segundo, estos dos caminos llevan a dos lugares distintos. Uno lleva hacia arriba y el otro hacia abajo. Uno lleva al cielo y el otro lleva al infierno. Sí, al infierno. Eso es lo que significa ahí la palabra Seol. El camino de la vida es hacia arriba, al entendido, para apartarse del Seol abajo. Si se fija en nuestro pasaje, Seol es con letra S mayúscula. Es un lugar. Está hablando, refiriéndose a un lugar. Y no se está refiriendo a la tumba. Ahí por lo menos no. Es obvio al estudiar las Escrituras que a veces aparece que aparece la palabra Seol en el Antiguo Testamento. Todas las veces que aparece la palabra Seol en el Antiguo Testamento, algunas veces se está refiriendo a la tumba, sí, pero otras claramente se está refiriendo a otro lugar. Tal es el caso en nuestro pasaje.
Cuando dice el camino de la vida es hacia arriba, al entendido, para apartarse del Seol abajo. Mire, la tumba nadie la podemos evitar. Entonces no se está refiriendo a la tumba, porque todos vamos a terminar en la tumba, al menos que Cristo venga por nosotros antes, ¿verdad? El Salmos 9:7 dice: los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Si el Seol siempre representa la tumba, pues entonces yo me doy cuenta que también gente buena y gente cristiana se muere igual y va a la tumba. Pero aquí dice: los malos serán trasladados al Seol, está refiriéndose a otro lugar. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Y ese lugar, querido amigo, querido hermano, es el infierno. Otra forma, cómo hacer la pregunta que estoy haciendo: ¿por cuál camino va usted? ¿Por el camino angosto o por el camino espacioso? Porque hay uno que es angosto y hay otro que es espacioso. Jesús lo dijo en Mateo 7:13-14, dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. La Biblia dice en Salmos capítulo 1, versículo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por eso no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Dios conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Por cuál camino va usted? Amén. Tercero, el entendido. Cuando dice la Biblia de entendido, está refiriéndose al sabio. Buscará y se asegurará de ir por el camino de la vida, el cual lleva al cielo. ¿Es usted un sabio? ¿Es usted entendido? ¿O es un insensato, un desentendido? Jesús habló acerca de estas dos diferentes personas, el prudente y el insensato. En Mateo 7:24-27 dice que el prudente es aquel que oye y hace la palabra, y que edifica su casa. Le compararé, dijo, al hombre que edificó su casa sobre la roca. Y cuando venga la tempestad, cuando vengan los vientos, las aguas, y den con ímpetu contra esa casa, no caerá, porque está fundada sobre la roca. Pero dijo, el insensato es aquel que oye y no hace. Y le compararé, dice, al hombre que edificó su casa sobre la arena. Cuando venga la tempestad y dé con ímpetu contra esta casa, caerá y será grande su ruina. Entonces hay dos clases de personas: sabios y necios, prudentes e insensatos. El entendido, el sabio, va a buscar y se va a asegurar de que va por el camino de la vida, el cual lleva al cielo. En Mateo 25, del 1 al 13, el Señor nos dio la parábola de las 10 vírgenes. Esta parábola nos habla de dos grupos de gentes, de personas, oiga bien, creo yo, dentro de las iglesias. 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. 5 tenían el aceite, 5 no tenían aceite. El aceite representa al Espíritu Santo. Y las 10 estaban esperando que regresara el esposo, que volviera. Pero 5 se prepararon, 5 no. Yo por eso digo que representa gente dentro de muchas iglesias cristianas. Y la Biblia dice que, ¿verdad? Las insensatas no se prepararon, y cuando vino el esposo, las dejó, se quedaron. Y nada más se llevó con él a las 10 prudentes, que sí estaban preparadas, que tenían aceite, que eran salvas, que tenían el Espíritu Santo. Mire conmigo Lucas capítulo 12, por favor, Lucas 12. Lucas capítulo 12, versículo 16. Otra parábola del Señor. Lucas 12,
16. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Ahora, déjeme decirle, alguien que tiene propiedades, alguien que tiene negocios, alguien que ha producido riquezas, es porque es inteligente, no es un tonto. ¿Sí me está siguiendo? Es porque ha sabido cómo manejar sus empresas, su dinero, lo ha hecho reproducir más, y no es alguien tonto. Pero mire lo que pasa, aquí está pensando este hombre, ya está haciendo planes para el futuro, de cómo hacer más, cómo multiplicar más. Sabe que en esta vida, especialmente en esta sociedad que vivimos, parece ser que el Dios de este siglo es el dinero, por lo menos en esta sociedad en que vivimos. Y todo se trata de ver de cómo tener más, cómo hacer más, cómo conseguir más. Pero eso no es todo en la vida, no es lo más importante en la vida. Entonces dice, recuerda, está el Señor Jesucristo contando esta parábola y dice, versículo 19: y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Así estaba pensando el hombre. Pero Dios le dijo, ¿qué le dijo? ¿Cómo le dijo, hermanos? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Fíjese nada más. ¿Ah? ¿Es usted un necio o es un sabio? ¿Por cuál camino va? ¿Por cuál camino va? El camino de la vida es nada menos que Jesucristo. Jesús dijo en Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino de la vida. Entonces, cuando hablamos del camino de la vida, es Cristo. ¿Sí me está siguiendo? En Juan 10:10 Jesús dijo: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En primera de Juan 5:11 y 12 dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por naturaleza, el hombre que no es creyente, el hombre inconverso, está muerto espiritualmente. Eso nos dice la Biblia. En Efesios 2:1 dice la Biblia: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así estaba. Si usted, antes de ser cristiano, así estaba, muerto en sus delitos y pecados. Si usted está aquí y no es cristiano, usted está muerto en sus delitos y pecados. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para poder tener vida eterna, uno tiene que decidir, tiene que escoger poner su fe en Jesús. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ahí está la elección, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego dice, 2 versículos después: el que en Él cree no es condenado, mas el que no cree, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Todo se decide de acuerdo a la decisión de la persona: creer o no creer, aceptar o rechazar. Para poder tener vida eterna, uno debe decidir poner su fe en Jesús. Es una elección personal. Para andar por el camino de la vida hay que tener una relación personal con Jesús, porque aparte de Jesús no hay vida. El cristianismo no es una religión, es una relación personal con Cristo. No vaya a salir de sus labios, cristiano, contarle a otros: es que cambié de religión. Porque no cambió de religión. Si cambió de religión, usted está tan perdido como estaba antes. Porque el cristianismo no es una religión. Y cuando le pregunten: oye, ¿te cambiaste de religión? No cambié de religión.
Salí de la religión para entrar a una relación personal con Cristo. Eso es lo que es el cristianismo. Porque si lo único que tenemos aquí es una religión, pues estamos tan perdidos como todas las demás religiones. Porque la salvación no está en una religión, está en una persona, y esa persona es Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? En los primeros capítulos del Evangelio de Juan encontramos 7 aspectos de lo que significa tener una relación personal con Jesucristo y lo que significa andar por el camino de la vida. Número 1, primeramente, para poder hallar, la palabra hallar está en letras mayúsculas, para poder hallar el camino de la vida necesita oír y creer. Nadie puede hallar ese camino sin oír y creer. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En Juan 5:24, búsquelo conmigo por favor, Juan 5:24. Si no acostumbra a traer Biblia a la iglesia, le animo a que se compre una Biblia y traiga Biblia a la iglesia, porque para eso venimos a la iglesia. Amén. No sé por qué dije eso, pero veo que algunos no traen Biblia. Entonces, déjenme animarle. Usted es cristiano, cómprese una buena Biblia. Y cómprese la Biblia correcta, porque hay muchas diferentes versiones. Hay muchas versiones actualizadas, modernizadas, cambiadas. La versión que es más confiable, que ha estado por mucho tiempo y Dios la ha usado maravillosamente para nuestro pueblo hispano, es la versión Reina Valera 1960. Ahora, usted puede agarrarse una más antigua, la antigua versión de 1909, pero hay algunas palabras que no va a entender. Pero la más confiable es la 1960. Busque, cuando ande buscando Biblia, busque la versión Reina Valera. Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, la revisión 1960 es la que usamos aquí en la iglesia. Entonces, cómprese una Biblia. Me acuerdo, mi primera Biblia la tengo en mi oficina. Mi primera Biblia de cuando fui salvo. Y es un tesoro para mí. Me trae muchos recuerdos, porque apuntaba, subrayaba, ponía anotaciones ahí y me recuerda el asombro, la novedad que fue para mí el cristianismo, el ser salvo, el aprender de la Biblia. Y yo creo que todo cristiano debería tener su propia Biblia. ¿Alguien dice amén? Y no deberían andarla dejando aquí en la iglesia también. Ahí está una Biblia en la mesita esta que está aquí saliendo en el comedor, que ya tiene aquí como un mes o más. Y no tiene nombre, si no ya lo hubiera regañado. Algunos por eso no le ponen nombre, porque dicen, si la olvido, el pastor no me dice nada. Pero está mal que ande dejando su Biblia. Amén. Ya fue donada. ¿Para quién? ¿Para quién? Oh, para alguien más ya se donó. Ok, bueno, ya alguien más la va a usar. Póngale su nombre. Amén. No ande olvidando su Biblia. En fin, traiga Biblia a la iglesia. Juan 5:24. Este es uno de esos versículos que debería tener subrayado todo cristiano. De cierto os digo. Léalo conmigo, ¿listos? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Este es Cristo hablando, son sus palabras. El cristiano cree que Cristo vino a este mundo, que vivió sin pecado, pero que murió para pagar nuestros pecados en la cruz del Calvario y no se quedó en la tumba, resucitó de entre los muertos al tercer día y ahora mismo está sentado a la diestra del Padre y vive para interceder por nosotros. Eso dice la Biblia en Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ese es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Por eso Cristo dijo, y cree, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. ¿Quién es el que envió al Hijo? Dios. ¿Crees lo que Dios dijo acerca de su Hijo? El testimonio de Dios, la palabra de Dios es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y a propósito, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios nos está dando testimonio de su Hijo. Amén. Entonces, ese es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo en su palabra.
Primera de Juan 5:11 lo dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El primer paso para hallar e ir por el camino hacia arriba es poniendo su fe en Cristo Jesús. ¿Cree usted en Jesús como su Salvador personal? ¿Ha puesto su fe en Cristo? Primeramente, número 2, para poder ponerse, primero para poder hallar, ahora para poder ponerse en el camino de la vida, necesita venir a Cristo. Amén. Necesita venir a Cristo. Jesús dijo en Juan 5:40 a los religiosos de su tiempo, dijo, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Los acusó el Señor. Ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Eso se lo dijo a gente que eran religiosos, sin embargo estaban muertos espiritualmente. Una persona religiosa que no tiene a Cristo, no importa qué tan religiosa sea, está muerta en sus delitos y pecados. La religión no da vida. ¿Quién da vida? Cristo. ¿Quién es el único quién es la vida? Cristo. Una religión no puede dar vida. Entonces el Señor estaba hablando a judíos religiosos y les dijo, el problema con ustedes es que no quieren venir a mí, no quieren tener vida eterna. No quisieron ir a Él para recibir perdón de sus pecados y vida eterna. Antes bien lo rechazaron. En vez de arrepentirse, le dieron la espalda. Dice la Biblia en Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Yo le vuelvo a preguntar, ¿por cuál camino va usted? El segundo paso que debemos dar, si es que hemos de ir por el camino de la vida, es venir a Cristo en sincero arrepentimiento. En Isaías 55:7 Dios lo dijo de esta manera, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El problema no está con Dios. Dios quiere perdonar, Dios quiere darnos vida eterna. El problema está con los hombres, con nosotros, que no quieren. Muchos no quieren la salvación, no quieren a Cristo, no quieren arrepentirse. ¿Por cuál camino va usted? ¿O en cuál camino se está dirigiendo? ¿Hacia Cristo o en sentido contrario? No se duerma, no viene a dormir a la iglesia. Abra sus ojos, ponga atención. El joven rico, ¿se acuerdan cuando le preguntó, Señor, ¿qué debo de hacer para tener vida eterna? Y el Señor termina diciéndole, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven, sígueme. Dice la Biblia que él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Se dio la media vuelta, le dio la espalda al único que podía darle vida eterna, porque confió más en su dinero que en el Señor. El Señor estaba probándolo. Realmente no tenía que vender sus posesiones para tener vida eterna, porque la salvación no es por obras, es por fe. Pero es un asunto del corazón, es un asunto de confianza. Y se fue triste porque confiaba tanto en sus riquezas que no estaba dispuesto a dejarlas para seguir al único que le podía dar vida eterna. Y a propósito, todo el dinero del mundo no te puede comprar la entrada al cielo. Entonces, ¿de qué te sirve ser un multimillonario? Amén. Y al fin de cuentas terminar en el infierno. Tercero, para poder andar por el camino de la vida, necesita confiar en Cristo. Voy a hacer repaso tantito. Dijimos, número 1, para poder hallar el camino de la vida, necesita oír y creer. Para poder ponerse en el camino de la vida, necesita venir a Cristo, arrepentirse de sus pecados. Para poder andar por el camino de la vida, necesita confiar en Cristo. Juan 4, 13 y 14 dice la Biblia que el Señor, hablando con la mujer samaritana, le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Creer para vida eterna no solo tiene que ver con la mente, sino con el corazón. Creer es confiar, es beber el agua. Amén.
Alguien lo dijo de esta manera: acercarse a una fuente de agua no te va a quitar la sed, tienes que beber del agua. Amén. ¿Ha oído esta expresión? En inglés se usa ya, you drank the Kool-Aid, dice. Ya te tomaste el Kool-Aid, como diciendo, ya te convencieron, ¿verdad? ¿Sabe qué? Sí, yo me tomé el Kool-Aid. Pero no fue el Kool-Aid, fue el agua de vida. Amén. No, sí, de veras, estoy convencido. Estoy confiando en mi Señor. Juan 7:37 dice la Biblia: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En primera de Juan 5:12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Tiene usted a Cristo? ¿Ya te has bebido el agua de vida? ¿Ya le recibiste como tu Salvador personal? La Biblia dice: a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, para poder andar por el camino necesitas confiar en Cristo. Número 4, para permanecer en el camino de la vida necesita alimentarse de Cristo. Alimentarse de Cristo. En Juan 6:57, Cristo dijo estas palabras que a propósito le parecieron muy raras a la gente que las escuchó. Jesús dijo: como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Y eso era algo que no se les hizo bien extraño. Hasta lo tildaron como loco al Señor Jesús por decir esas palabras. Mire conmigo Juan 6 para que vea esta conversación, esto que está el Señor enseñando. Juan 6:27. Juan 6:27. Mire lo que está diciendo Jesucristo. Juan 6:27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesús, Jesucristo. La cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Versículo 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel cuando salió de Egipto? Y Dios les dio a comer maná del cielo. El Señor está recordándoles esto a los judíos de su tiempo. Dijo: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Ellos pensaban que el Señor iba a pedirle pan a Dios, y un pan especial, un pan milagroso, un pan bendito. ¿Sabe que a propósito eso es lo que enseña la Iglesia Católica? Perdone, no es que quiera ofender a nadie. Pero la Iglesia, cuando te comes la hostia, ellos están diciendo que esa hostia es Cristo y que la hostia te salva. Esa es una interpretación incorrecta de las Escrituras. Porque la salvación no está en comerte un pedazo de pan. ¿Sí me está siguiendo? La salvación no está en meterte al agua y zambullirte ahí 20 veces, no. El agua no te limpia de tus pecados. La salvación está en Cristo, en poner tu fe en Él. Él es el pan de vida. Ellos estaban diciendo: danos ese pan, pues, a ver, prodúcelo, sácalo de a ver de dónde, y si lo comemos, pues vamos a tener vida eterna. Hay una iglesia por aquí, pues por todo el país, que se ha hecho muy popular, la Iglesia Universal, que enseña cosas así, bien místicas, que si tomas esta agüita, que es un agua bendita, es un agua que tiene poderes milagrosos para sanarte, que si pasas por que si agarras este manto y lo tocas, es un manto bendito y te vas a sanar. No. La salvación no está. Eso es misticismo, eso es superstición, eso no es fe cristiana. ¿Sí me está siguiendo? Pero ellos estaban: danos pues ese pan. Versículo 34, le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Versículo 35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Más adelantito, versículo 48.
Estamos en Juan 6:48. Yo soy el pan de vida, les vuelve a decir. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, o sea, mi cuerpo, mi vida, la cual yo daré por la vida del mundo. Versículo 53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. No, el Señor no estaba enseñando a ser caníbales y a comérselo a Él literalmente. ¿Sí me está siguiendo? Versículo 57. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Wow. ¿Está conmigo, hermano? La doctrina clave para el cristiano permanecer en el camino de la vida y permanecer bien con Dios es la palabra comunión. Comunión. Jesús dijo en Juan 15, versículos 4 y 5: permaneced en mí y yo en vosotros. Así como el pámpano no puede permanecer no puede dar frutos si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué dijo? Nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesús, querido hermano, es la palabra eterna hecha carne. Entonces voy a repasar. Para hallar el camino de vida necesitamos oír y creer. Para ponernos en el camino de vida necesitamos venir a Cristo. Para poder andar por el camino de vida necesitamos confiar en Cristo. Para poder permanecer en el camino de vida necesitamos alimentarnos de Cristo. Número 5, para no apartarse del camino de la vida necesitamos seguir a Cristo. Y oiga bien, seguirlo muy de cerca. En Juan 8:12 Cristo dijo, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En Hebreos 12, versículo 1 al 3 dice la Biblia: nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Si usted no mantiene su mirada en Cristo, será muy fácil desviarse del camino de la vida, apartarse del camino de la vida y hasta extraviarse de la fe. Hay cristianos que andan en tinieblas, o sea, que andan igual que las tinieblas, porque dejaron de tener comunión con Cristo y seguir aprendiendo de Él. Mire Efesios 5, rápidamente en su Biblia, ya estoy en la recta final. Efesios 5, versículo 1. Esto se lo está escribiendo a creyentes, a cristianos. Esto no es para incrédulos, no es para inconversos. La Biblia no es para inconversos, la Biblia es para cristianos. Pongan mucha atención, búsquenlo en su Biblia, Efesios 5, 1 al 17. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a ¿quién? A santos. Ni palabras deshonestas,
ni necedades, ni truanerías. ¿Sabe lo que es truanerías? Bromas pesadas. Bromas. Búsquelo. Eso es, busque el diccionario. Truanerías son bromas que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Mire, Dios siempre hace distinción. En el Instituto Bíblico se enseña la doctrina, la teología, el principio de discriminación. ¿Sabe que Dios discrimina? ¡Oh! ¿Discrimina Dios? Claro. Dios discrimina. Dice claramente en la Biblia que Dios está lejos de los impíos, pero que su comunión íntima es con los justos. Amén. Dios dice que están cerrados los oídos de Él para escuchar a los impíos, las peticiones de los impíos, pero que Él escucha con atención, Él contesta las peticiones de sus hijos. Dios discrimina. Eso no es políticamente correcto, pastor, decir eso. Dios discrimina. Aquí lo está diciendo, dice, habla de nosotros, de ustedes, hijos de Dios, y de ellos. No seas como ellos, dice, los hijos de desobediencia, Dios va a tratar con ellos. La ira de Dios está sobre ellos. Pero tú eres hijo de Dios, no te portes como ellos, no andes como ellos. Amén. Porque en otro tiempo erais, ¿qué dice ahí? Estamos en Efesios 5, 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Se fijan? Ellos viven en ignorancia, viven en pecado, viven en fornicación, en embriagueces, en maldiciones, en truanerías, en bromas, en chistes colorados, ¿sí me está siguiendo? Ellos así acostumbran a andar, pero tú eres un hijo de luz, no te portes como ellos, no andes en tinieblas. Dice, es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. El entendido busca el camino de arriba, el camino de la vida. Amén, hermanos. ¿Está usted siguiendo a Cristo? Donde Él me guíe, fiel le seguiré. Donde Él me guíe, en sus huellas andaré. Oye su voz de amor, ven, ven a mí. Si cansado andas, hay descanso allí. Fiel su palabra es, firme sin par. Cristo grande gozo y paz a ti quiere dar. Donde Él me guíe, fiel le seguiré. Donde Él me guíe, en sus huellas andaré. Cantamos esos himnos, pero sabe, significan algo para el cristiano. Uno entiende. Yo he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Para no apartarse del camino de la vida necesita seguir a Cristo y seguirlo bien de cerca, no retiradito, bien de cerca. Amén, hermanos. Tener su mirada puesta en Él. Número 6, para hallar propósito, ya estoy concluyendo. Para hallar propósito en el camino de la vida necesita trabajar para Cristo. Servir a Cristo. En Juan 9:4 dijo Cristo, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Sabe? Servir al Señor da propósito. Uno cuando no tiene propósito propio, pronto pierde interés.
Y eso no puede pasar, no debe de pasar en la vida cristiana, que uno pierda interés. Por eso hay que buscar algo que hacer, hay que buscar algo en que envolverse para mantener propósito. Amén. Juan 12:26 dijo el Señor Jesucristo: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Gozo da servir a Cristo en la vida al caminar, de alabanza llena el alma todo el día sin cesar. Gozo tengo yo en servir a Cristo, gozo que no tiene igual. Cada día puedo ver que me da de su poder, llena mi alma de su gozo celestial. Gozo da servir a Cristo en la dicha o el dolor, llena el alma de armonía y le da santo esplendor. Gozo da servir a Cristo, caminando con mi Dios. Es el Santo Jesucristo que me guía con su voz. Gozo da servir a Cristo, aunque reine oscuridad, pues en mi alma yo disfruto de divina claridad. Gozo tengo yo en servir a Cristo, gozo que no tiene igual. Cada día puedo ver que me da de su poder, llena mi alma de su gozo celestial. Usted quiere permanecer en los caminos del Señor, necesita propósito. Necesita propósito. Amén, hermanos. Y el propósito debe ser servir al Señor. Dios le salvó con el propósito de que usted fuera un instrumento útil en sus manos. Y por último, número 7, para acabar bien el camino de la vida, necesita ser fiel a Cristo. Para acabar bien el camino de la vida, necesita ser fiel a Cristo. Juan 14:1-3, Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y mire 1 Tesalonicenses 4:16 lo que dice. 1 Tesalonicenses 4:16 dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La Biblia llama a Cristo el autor y el consumador de nuestra fe. Pablo escribió: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Jesús es la meta, hermanos. Jesús es a quien vamos a ver cuando lleguemos a la meta. La meta en la carrera de la vida cristiana. En 2 Timoteo 4:7-8, Pablo, antes de morir, dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ser fiel a Cristo significa ser fiel a su palabra. Amén. Usted dice: no, yo sí quiero ser fiel a Cristo. Sea fiel a su palabra. Si su palabra lo dice, usted lo cree. Si no lo dice, no ande siguiendo doctrinas aquí y allá, si no están en su palabra. Amén. Fiel a su palabra quiere decir que va a tomar tiempo para leerla, para meditar en ella. ¿Cómo usted va a permanecer fiel a Cristo y no ser fiel a su palabra? ¿Cuándo fue la última vez que leyó su palabra? ¿Cuándo fue la última vez que se memorizó, que guardó un versículo en su corazón? Dice el salmista dijo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El cristiano, míreme aquí, el cristiano es completamente diferente a cualquier otra religión. Porque el cristiano tiene comunión con la palabra, medita en la palabra, guarda la palabra de Dios en su corazón, se aprende versículos, subraya, apunta, tiene anotaciones en su Biblia, porque la palabra de Dios es lámpara y lumbrera, lámpara a mis pasos y lumbrera a mi camino. Antes en la religión, ¿cuándo leíamos la Biblia?
¿Cuándo nos interesábamos por la Biblia? Ahí estaba arrumbada colectando polvo. Amén, hermanos. Ser fiel a Cristo implica ser fiel a su palabra. Ser fiel a Cristo implica ser fiel a su causa. ¿Cuál es la causa de Cristo? Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso vino Cristo. Por usted y por mí. Sin Cristo estábamos perdidos. Él vino a buscarnos y a salvarnos. Gloria a Dios. Me halló a mí, le halló a usted. Entonces hay que ser fiel a su causa. Hay que hablarle a otros, hay que decirle a otros. Porque si no, si usted no le habla a nadie de Cristo, usted nunca invita a nadie a la iglesia, usted no está siendo fiel a Cristo. Ser fiel a Cristo implica ser fiel a su causa. Y ser fiel a Cristo implica ser fiel a su iglesia. Porque Él amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo va a ser usted fiel a Cristo y no ser fiel a su iglesia? Amén. ¿Está conmigo, hermanos? Mire, déjeme ponérsela esta palabra para que me entienda. Usted tiene pleito con mi esposa, no habla con mi esposa, anda sentida, enojada con mi esposa y no tiene comunión con ella, pero quiere acercarse y ser amistad conmigo. No puedo ser su amigo, no puedo andar bien con usted, porque ella y yo somos uno, es mi esposa, es mi amada. Amén. Y míreme que eso sí sucede en la iglesia. Hay hermanas en la iglesia que le dan vuelta a la esposa del pastor, no le hablan, no la saludan, pero aquí vienen hola pastor, ¿cómo está? ¿Y qué puedo hacer? ¿Y qué? Ahora, les digo eso nomás para que entiendan. ¿Cómo va a estar bien con el pastor si no anda bien con la esposa del pastor? Porque pues ella es mi esposa, es mi amada. Ya no somos dos, somos uno. Amén, hermanos. Entonces, nomás para que me entiendan. ¿Cómo puede usted decir que es fiel a Cristo y no ser fiel a su iglesia? Porque su iglesia es su desposada, es su amada. Porque dio su vida a Cristo, se entregó por ella. Un cristiano que no es fiel a la iglesia no puede ser fiel a Cristo. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén, hermanos. El camino de la vida es hacia arriba el entendido, para apartarse del Seol abajo. ¿Por cuál camino va usted? ¿Por cuál camino vas? Cristo es el camino de la vida. Si no está en Él, acéptele hoy. Y si usted está en Cristo, ¿qué anda haciendo? Mirando otros caminos, considerando otros caminos, queriendo andar por otros caminos. Si ya encontramos el camino y estamos en el camino de la vida, pues ¿a dónde andar? ¿Por qué movernos? ¿Por qué querer andar con un pie en este camino y un pie en otro camino? Vamos a ser cristianos entregados. Sí, que nos hemos bebido el Kool-Aid, como dice. Ya estoy convencido, no hay que buscar en otro lugar. Cristo es ese camino. Voy a poner mi mirada puesta en Él porque quiero permanecer, no quiero desanimarme. Y si pongo mi mirada en otra gente, me voy a desanimar. Voy a poner mis ojos en Cristo. Voy a seguirlo a Él de cerca, comunión con Él, porque no quiero desviarme, no quiero apartarme, no quiero extraviarme. Voy a tener propósito en ese camino, voy a envolverme, voy a servir, voy a hacer algo, porque no quiero aburrirme en las cosas del Señor, nunca quiero aburrirme, entonces quiero tener un propósito. Amén. Por eso mi esposa y yo tenemos 31 años de ser salvos, y de esos 31, 30 sirviéndole. Y ya este próximo año 25 años aquí en el ministerio. Y todavía nos alegramos de venir a la iglesia, todavía estamos entusiasmados de la siguiente actividad. ¿Sabe por qué? Porque estamos bien ocupados. Porque tenemos propósito. No hay tiempo para aburrirnos. No hay tiempo para que la mente divague y ande pensando en otras cosas, que me estoy perdiendo algo. No, hombre, ya tengo suficiente que hacer en la causa de Cristo como para andar interesado en otras causas. Quiero terminar mi carrera fiel y recibir de mi Señor una corona. El día que llegue a su presencia, escuchar de Él decir: bien, buen siervo fiel. Amén, hermanos. Yo no sé usted, pero yo he hallado el camino de la vida. ¿En qué camino va usted? ¿En cuál camino vas? Vamos a orar, todos ojos cerrados, por favor, nadie mirando. Señor, bendice.